Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Crea tu Podcast, este podcast que lo tenéis en versión también de vídeo, que os acompaña de alguna forma a iniciaros en la aventura de crear un podcast. Os damos herramientas para poder trabajar, para poder de alguna forma desarrollar vuestra creatividad desde esta plataforma que os intenta ayudar de una forma u otra. Hoy queremos hablar de música para mi podcast. La primera pregunta que tenemos que hacernos es que si es necesario o queremos que nuestro podcast tenga música, ¿no? Porque en algunos casos, si queremos hacer únicamente una entrevista, queremos hacerla de alguna forma más descarnada, sin muchas parafernarias, lo podemos hacer sin ningún tipo de música, únicamente la conversa, en blanco, ni introducciones ni demás. Por ejemplo, nosotros utilizamos habitualmente música porque queremos que potencie un poco, de alguna forma, lo que queremos hacer llegar, pero lo podéis hacer en blanco. Hay muchos podcasters que lo que hacen es, de alguna forma, hablar y tener una entrevista sin tener nada más, en blanco. Se puede hacer, se ha hecho de forma muy habitual, es la forma más sencilla de empezar y también es una recomendación por nuestra parte. Si queréis utilizar música, tenemos que tener en cuenta que la música tiene derechos de autor, pero siempre yo creo que a veces tenemos que tirar de recursos. En muchos casos tenemos amigos que son músicos o que están estudiando música y nos pueden dar echar de alguna forma una mano, pueden crear alguna pequeña creación o tienen alguna composición hecha y nos pueden ayudar. Realmente a veces es sencillo. En otros casos tenemos que tirar de bibliotecas que pueden haber de dos tipos. Pueden haber bibliotecas de música que sean de alguna forma libres, es decir, que no nos cuesten dinero, como por ejemplo las que denominamos Creative Commons. Ahora comentaremos un poco de ellas, o también podemos encontrar música de pago, es decir, hay diferentes plataformas donde podemos encontrar música para poder de alguna forma adjuntar a nuestro podcast. Si optamos por las licencias, digamos, abiertas, os quiero hablar de las que son Creative Commons, que son licencias abiertas, pero hay que tener en cuenta que no están abiertas al 100%. Buscáis Creative Commons, es una entidad sin ánimo de lucro, pero tenéis que pensar que no están, como os decía, abiertas al 100%. Os podéis encontrar algunas que tienen algún tipo de limitaciones, por ejemplo, que no se pueden usar para usos comerciales. Los autores, cuando cuelgan estas músicas para poder utilizar, dan diferentes opciones. Hay algunas que se pueden utilizar para fines comerciales, hay otras que no, hay unas que se pueden manipular y otras que no. Por lo tanto, tenéis que de alguna forma ver cuál es la que más os interesa y elegir la que más os gusta. Por lo tanto, las que son en abierto las puedes encontrar también de forma más genérica. Yo os recomiendo, si entráis a Creative Commons, tendréis un listado de diferentes opciones, pero podéis encontrar CC Mixter, que es una opción que os permite bajaros música, o Dick CC Mixter, que también os permite trabajar con música Creative Commons. Es una buena opción, yo os lo recomiendo que lo utilicéis, pero también os recomiendo que indiquéis quién es el autor en la música. Por ejemplo, la música que utilizamos nosotros también es una música en abierto. Hay muchas plataformas también que os permiten, a través de ver de alguna forma publicidad en su propia web, bajaros músicas. Esas músicas que a veces están relacionadas con la edición de vídeo también son músicas abiertas y las que podéis utilizar. Nosotros utilizamos básicamente música de Creative Commons o que está libre de derechos. Por lo tanto, una buena opción es esa. Claro, nos tenemos que plantear también, ya hablaremos también de aplicaciones, cuándo y cómo utilizamos la música. En nuestro caso, tenemos una pequeña mesa de mezclas que puede utilizar 4 micrófonos. Podemos disparar música como la que habéis escuchado antes. Un día nos dedicaremos a hablar de ella. La podemos utilizar durante cuando estamos realizando esa producción de podcast, o bien la podemos hacer en postproducción. Depende de los recursos. Si no tenéis muchos recursos, lo mejor es grabar directamente a través de alguna aplicación y después editarle y colocar música, o si no, podéis hacer lo que hacemos nosotros, que de forma más o menos sencilla nos permite, de alguna forma, colocar música en directo. La tengo aquí debajo, ¿eh? Me está escuchando. Por lo tanto, la música es interesante para darle sentido también a nuestro podcast, sobre todo si hacemos podcast de narrativa, es decir, si queremos hacer un podcast en plan como si fuera más una novela, relatando una historia, vamos a necesitar efectos especiales, que también hay muchas bibliotecas de efectos especiales, pero lo primero que tenemos que determinar si queremos esa música para mi podcast y dónde la podemos encontrar. Os recomiendo sobre todo trabajar con Creative Commons, donde podéis bajar de alguna forma bastante música, pero también tener en cuenta que hay limitaciones, que no siempre se pueden utilizar, si se pueden mezclar, no se pueden mezclar, si tienen algún tipo de derechos de autor o no.
Pues esto es, hablar de música para mi podcast en esta nueva edición de Crea tu Podcast. Nos vemos en la próxima. Adiós.